Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la memoria obligatoria de San Juan XXIII, Papa. Muchos de los judíos que lograron escapar de las garras de Hitler en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial generalmente se encaminaban a Israel y la ruta más expedita pasaba por Estambul, ciudad en la que se encuentran Europa y Asia. Sin embargo, allí todavía no estaban a salvo. A buena parte de ellos se los devolvían a Europa o eran detenidos por agentes británicos y soviéticos, pues a sus gobiernos no les interesaba que alcanzaran la tierra prometida, porque esa riada de refugiados era la futura papa caliente de la posguerra. A la sazón se encontraba en Turquía como delegado apostólico el obispo Angelo Giuseppe Roncalli, un avesado diplomático de la Santa Sede que se había ganado el respeto y la confianza de las autoridades turcas, y acongojado por la magnitud del drama comenzó a adjudicar visas de tránsito diplomáticas y partidas de bautismo a miles de judíos que así pudieron pasar a Israel y salvar sus vidas. Pues desde muy pequeño, Angelo Giuseppe Roncalli, nacido el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, Italia, decidió que sería sacerdote. Y era tal su inclinación por la vida religiosa que el párroco de su pueblo, Francesco Rebuzzini, lo recibió como monaguillo cuando contaba 6 años. Y al observar su devoción precoz, logró que en 1892 lo admitieran en el seminario de Bérgamo a los 11 años, algo inusual para su edad. De entrada se distinguió por su aplicación a los estudios y por ello le adjudicaron una beca para el Pontificio Seminario Romano, en el que recibió la orden sacerdotal y el doctorado en teología en 1904, y ocupó la cátedra de teología en el seminario de Bérgamo, en el que conoció a Monseñor Radini Tedeschi, que al ser nombrado obispo de esa diócesis, se lo llevó como su secretario particular. En ese cargo permaneció hasta la muerte de su mentor ocurrida en 1914. Ese mismo año, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue reclutado como capellán militar y tras el fin de la contienda, el Papa Benedicto XV, impresionado por su trabajo pastoral de la preguerra, lo designó presidente de la Hora Pontificia para la Propagación de la Fe y 4 años después, en 1925, Pío XI lo nombró obispo y lo envió como delegado apostólico a Bulgaria. Y desde 1934 su vida como legado papal transcurrió entre Turquía y Grecia, países en los que desarrolló una vasta labor que allanó las divergencias que existían entre musulmanes y ortodoxos, musulmanes y católicos, ortodoxos y católicos, y se convirtió en el protector de los judíos y de los prisioneros de guerra de ambos bandos. Al terminar la Segunda Guerra, Angelo Giuseppe Roncalli fue enviado a París por Pío XII como nuncio apostólico y allí recompuso las relaciones entre la Iglesia y el gobierno francés, que estaban rotas por la supuesta colaboración del clero con los nazis. Cumplida su misión, Pío XII le concedió la púrpura cardenalicia en 1953 y le encomendó el patriarcado de Venecia, en donde Angelo Giuseppe Roncalli volvió a ser el cura de aldea que siempre soñó, pues catequizaba en las calles, visitaba a los enfermos, celebraba misa en las parroquias pequeñas, y esa dicha le duró hasta 1958, cuando tras la muerte de Pío XII subió al solio pontificio como Juan XXIII, el mismo nombre que había ostentado el último antipapa en 1415. Por su avanzada edad se suponía que sería un papa de transición, pero su llegada al trono de San Pedro fue una suave brisa que refrescó el rostro del cristianismo, pues conservó su actitud de cura de aldea y su bondad se esparció por todo el mundo, lo que le mereció el apelativo de el Papa Buono, el Papa Buono, dicen los italianos. Pero además tuvo arrestos para convocar el Concilio Vaticano II, que definitivamente renovó el corazón de la Iglesia. Y aunque no pudo ver concluida su obra porque después de lidiar con un cáncer del estómago que mantuvo en secreto para no poner en riesgo el concilio, murió el 3 de junio de 1963.
Fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan 23 que nos dé la bondad suficiente para acoger y ayudar a los más necesitados incondicionalmente. Dispongamos el oído, la mente y el corazón para escuchar el Evangelio de este miércoles. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Después de leídos los textos bíblicos correspondientes a este día, vamos a nuestra reflexión. Hoy es nuestro tercer y último día de lectura del profeta Jonás. Hablo de la primera lectura. Este es un libro didáctico, el libro didáctico de la profecía. Este pasaje describe el drama de la misericordia divina desencadenada en el ánimo de Jonás. Dios ha tenido misericordia del profeta devorado por el pez, de Nínive que se arrepintió, y por último se apiada de Jonás afligido en su egoísmo. El Señor hizo que la predicación de Jonás no se cumpliera, lo que leíamos en el capítulo 3, versículo 4. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida, por lo que ésta podría ser tenida por profeta falso, según lo que nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio capítulo 18, versículo 21. ¿Acaso vas a decir en tu corazón: ¿cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahvé? De ahí la intensidad de su enojo. Jonás confiesa de su fe en la bondad y en la misericordia del Señor, pero no quiere llegar hasta las últimas consecuencias, que son el amor y el perdón divinos, pues ellos van más allá de las fronteras de Israel y pueden alcanzar incluso a los enemigos de su pueblo. El profeta llega al colmo de la desesperación al ver que los planes de Dios no coinciden con su propia mezquindad y estrechez de miras. Jonás debe alegrarse por el perdón concedido a los ninivitas, así como debió alegrarse el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. En el versículo 6 se habla de una planta de ricino. Esta planta, como el pez y la tempestad, es un instrumento en las manos de Dios para hacer recapacitar al profeta, y al final, en este evento aparece Dios dulce, benevolente e irónico. Accede a complacer a los animales para demostrar que también se preocupa de ellos. Y si se preocupa de los animales, por mayor razón de los hombres. A propuesta del Salmo, el Salmo 86 es una súplica individual titulada Una oración en la contrariedad de un creyente angustiado. Salmo que hace parte del libro tercero de los Salmos, dedicado a David. El autor da por sentada la misericordia de Dios, pero clama durante el día con perseverancia. Es importante para que Dios responda. Se debe clamar con todo nuestro ser, pensamiento, alma, mente y cuerpo. El Salmo es una composición helenística sin mucha unidad literaria que refleja el estado del alma de los judíos devotos precursores de los asidios.
es decir, de los santos piadosos de la época macabaica. Todos los anhelos del autor son pretender la comunión y socorro de Dios. Es importante tener en cuenta que a quien le pides, tú sabes que le pides, porque concede. Si suplicas con desconfianza, no esperes respuesta a tu oración. La propuesta del Evangelio. Un tema importante que reflexionamos en el día de hoy es la oración, tan importante en Lucas como el tema del Espíritu Santo, las mujeres, o de la necesidad de la pobreza para heredar el reino de los cielos, propio de alguien que no es judío. Jesús es ejemplo de oración como lo fue San Juan Bautista para cumplir con su misión profética de preparar el camino de la llegada del Mesías. La experiencia de Jesús en la oración fue tan intensa que los discípulos sienten la necesidad de vivir la misma experiencia que Él vive constantemente en el encuentro con su Padre. La respuesta de Jesús para enseñarles a orar son 5 súplicas, porque esta oración no es para dar gracias a Dios, ni para alabarlo. Es para suplicar, para pedir necesidad. Cuando hagan oración, pongan en la mente en primer lugar que a quien le pides es a tu papá, un padre que no niega nada a sus hijos porque los ama. Después de poner en mente al Padre del cielo, pídale que el nombre de Dios sea santificado, sea reconocido, respetado, glorificado. Y únicamente se logra participando de la Eucaristía para adorar con el corazón, alma, mente y cuerpo su presencia, comiendo el pan del sacrificio santo, del pan santo, el pan lleno del Espíritu que todo lo santifica. Esta es la manera de santificar el nombre de Dios únicamente, no hay otra. En segundo lugar, le suplicamos al Padre del cielo que la resurrección de Jesús venga también a cada uno de sus creyentes, que nos haga partícipes de ser levantados del sepulcro el día de nuestra muerte física. Le suplicamos que cada día, todos los días, nos dé el pan cotidiano, el pan que necesitamos. Este es el pan para santificar el nombre de Dios, o el pan santificado, el pan lleno del Espíritu Santo. El pan de todos los días es Jesucristo, pan de vida, el pan bajado del cielo. En cuarto lugar, le pedimos que nos perdone los pecados, porque ya nos hemos comprometido en perdonar a todo aquel que nos deba, incluso disculpas. Hemos salvado las cuentas con los demás, ahora dependemos solo de Dios. Y en quinto lugar, le pedimos que no nos deje caer en la tentación. Las tentaciones están en el mundo. Lo importante es que al caer no quedemos ahí, sino que tengamos la fortaleza para levantarnos y continuar. Dios conoce nuestra fragilidad, por tal razón necesitamos de Él para levantarnos y no quedarnos empantanados en el pecado de la tentación seductiva que esclaviza al hombre. Quien trabaja en la iglesia como misionero o servidor debe orar constantemente. Nos lo enseña Jesús. Llevar a feliz término con satisfacción y con buenos frutos el trabajo misionero os exige la unión espiritual con el dueño de la tarea evangelizadora. Debemos acercarnos como hijos delante de Dios, reconociendo como Rey misericordioso, dador de las gracias y del perdón. Debo actuar como justo hijo de Dios, aceptando la palabra de los bautizados como necesitados de mi apoyo para alcanzar la salvación y así permitir que la cercanía de nuestro Dios nos sumerja en su gracia para evitar realizar cualquier obra mala. Un feliz miércoles, feliz día. Dios nos siga bendiciendo.